Dios les bendiga a todos. Soy estudiante de la Universidad de Aquino, Bolivia, carrera de liderazgo pastoral. Estamos en el sexto semestre y llevando la materia de profetas menores con la licenciada Isabel Ramírez. En esta ocasión voy a exponer el libro del profeta Ageo. Este libro fue escrito por el profeta Ageo por el año 520 a.C. El nombre Ageo significa mi fiesta y es uno de los libros más cortos del Antiguo Testamento. Solamente tiene 2 capítulos. El ministerio de Ageo fue después del exilio del pueblo de Judá y su ministerio solo duró 4 meses aproximadamente. Era contemporáneo del profeta Zacarías y retornó del cautiverio en el primer grupo bajo el liderazgo de Zorobabel en el segundo año de reinado de Darío el persa. Eso nos dice en el capítulo 1, versículo 1 de este libro. El libro de Ageo está dirigido a los líderes y también a todo el pueblo de Judá, según el capítulo 1, versículo 13. Dios permitió que regresaran del cautiverio a Jerusalén con el propósito de reconstruir el templo y las murallas. Después de haber vivido en cautiverio en Babilonia, habían pasado como 70 años y Dios permitió que regresaran, cumpliendo la profecía del profeta Jeremías. El mensaje de Dios a través de Ageo es animar a los líderes y al pueblo para reconstruir el templo de Jerusalén, que estaba aún en ruinas. Por cuestiones de problemas, de oposiciones, el pueblo se había desanimado en el trabajo de reconstrucción. Habían empezado con mucho ánimo, con mucho entusiasmo. Sin embargo, al presentarse algunos problemas, amenazas de los pueblos vecinos, ellos se desanimaron y dejaron el trabajo de la reconstrucción. Pensaron que no era la voluntad de Dios seguir trabajando en este objetivo. Y ellos se dedicaron a construir sus casas, a embellecer sus casas, mientras que el templo estaba abandonada, estaban creciendo malezas porque habían pasado aproximadamente como 15 años y estaba dejada la reconstrucción del templo. Es así que Dios, a través de su profeta Ageo, les manda 4 mensajes a su pueblo. Y el primer mensaje se encuentra en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Y Dios dice de la siguiente manera en el versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Si habían levantado algunos problemas en la reconstrucción y se desanimaron y pensaban que aún no era el tiempo, que no era la voluntad de Dios, y se habían ocupado en la construcción de sus casas y embellecerlas. El profeta les dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, dice el versículo 4 y 5. Se nota claramente en estos pasajes que las prioridades que el pueblo tenía no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Sus prioridades estaban incorrectas. Y es así también que sucede con nosotros. Sin embargo, cuando oyeron el mensaje del profeta Ageo, los líderes y el pueblo oyeron y temieron a Dios y se pusieron a trabajar.
fueron obedientes. Dios despertó, dice, un espíritu en los líderes y como también en el pueblo, y trabajaron, y después de 4 años aproximadamente el templo fue terminada. De eso trata este libro de Ageo, de la exhortación, de poner en prioridad lo que es la voluntad de Dios. Hoy en día también, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el Señor Jesucristo nos dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Debemos tener las prioridades en orden correcta. Caso contrario, aquí también dice que Dios les iba a quitar bendiciones. Ellos sembraban y cosechaban muy poco. Se vestían y no podían calentarse. El dinero que ganaban, dice, era como caer en bolsas rotas. Entonces, cuán importante es la obediencia a Dios, para que Dios pueda también bendecirnos, para que no nos falte nada. Dios les bendiga y muchas gracias.